Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de cómo prácticas para descubrir las demandas de tu niño interior y tu adolescente interior, ¿sí? Estamos entonces con este curso de autoconocimiento y gestión de emociones. Vamos entonces a hablar, empezamos por decir de que esto del niño interior y del adolescente interior son arquetipos, ¿sí? Que nos sirve para conectarnos con las ideas, ¿sí? No es que haya realmente un niño interior, no es que haya realmente un adolescente interior, sino que son dos modelos, son dos arquetipos, son dos cosas que ayudan a enfocar la mente en un punto, ¿sí? A partir de ahí como que se dice, empiezan a ocurrir unas nuevas asociaciones, ¿sí? Son dos símbolos que tú te concentras en esos dos arquetipos y a ti se te empiezan a venir unas ideas. Nos sirven como herramienta para conocernos un poco más, ¿sí? Y pueden haber muchísimos más modelos, ¿sí? Pueden surgir muchísimos y aquí hablaremos algunos de ellos, ¿sí? La relación con nuestros padres es otro modelo que tú necesitas trabajar para generar unas ideas y conocerte un poquitico más a ti mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Lo importante es que te ayude a interpretar, a conocer cómo interpretas el mundo y cómo tomas decisiones a partir de ello, ¿sí? Entonces, respecto al niño interior y al adolescente interno, son dos arquetipos muy importantes con los cuales se deben de trabajar porque de ahí vienen tus primeras ideas, ¿sí? Ahí vienen tus primeras ideas respecto a la vida, tus primeras creencias, tus primeras decisiones. Allí fueron cuando se tomaron las primeras decisiones en la vida, ¿sí? De allí surgió la manera en que tú interpretas el mundo. Entonces hay que tener en cuenta eso. De allí surgieron patrones de conducta, de pensamientos equivocados. Y todo esto nace a partir de que tú tienes poco conocimiento, ¿sí? Tú tienes poca información y tienes poca experiencia de vida, por lo tanto tus ideas en su mayoría son equivocadas, ¿sí? Y el problema es que tú con el tiempo no te preocupaste por actualizar esas ideas, porque obviamente pues tú no te dedicas a psicología, sino que normalmente una persona que lo que hace, trabaja todo el día en su trabajo, aprende acerca de su trabajo y luego por la noche a ver televisión, ¿sí? Entonces es muy difícil de ahí que surjan ideas que reemplacen esos viejos pensamientos nacidos desde la inmadurez y de la falta de experiencia, como es la de un niño y la de un adolescente. Entonces tenemos que llegar a descubrir esas ideas que surgieron en la adolescencia y en la niñez, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, pues hay varios. Hay que entender primero las necesidades de estos dos arquetipos, ¿sí? El niño necesita amor, cuidado, sentirse amado, sentirse protegido, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ahí surgen unas ideas, ¿sí? Si esto no ha sido satisfecho, pues entonces el niño interior, llamémoslo así, aunque realmente la mejor manera de llamarlo sería el subconsciente, va a generar unos patrones de conducta que va a solicitar satisfacer esas necesidades de amor, de esa falta de atención, ¿sí? Eh, Cuando esas necesidades no han sido satisfechas, pues entonces la persona siempre anda buscando el amor en los demás, ¿sí? Es una persona que se apega muy fácilmente a otras personas, va a estar buscando protección en una figura de autoridad. Esas figuras son, por ejemplo, el gobierno, una filosofía, algo que le proteja y que le haga sentirse seguro, ¿sí? Va a buscar llamar la atención, va a buscar cosas en su vestimenta, en su manera de hablar, en las filosofías que buscar cosas que llamen la atención para hacerse notar, para así alimentar ese sentido de propia valía que necesita, porque fue descuidado por unos padres que no le brindaron el suficiente amor, por ejemplo, ¿sí? Y si le dieron mucho amor, pues bueno, ahí vienen otras cosas, ¿sí? Eso es un tema tras de tema tras de tema. El adolescente interno ya funciona de otra manera, porque el adolescente interno representa la individualidad, ¿sí? Y el adolescente solamente quiere, como se dice, conocer el mundo, ¿sí? Ya, quiere zafarse de sus padres, mejor dicho, no los aguanta más diciéndole hasta tal hora, es que
¿Por qué? Porque es que un niño obedece ciegamente a sus padres porque es un niño, ¿sí? Pero ya el adolescente ya ha vivido de cierta manera el mundo, quiere conocer otras cosas que sus padres le prohibían y por lo tanto necesita zafarse de ese tipo de autoridad, ¿sí? Quiere, y sobre todo el adolescente tiene un problema de que ya por primera vez empieza a enfrentar las responsabilidades, ¿sí? Pero no las quiere enfrentar porque todavía es un niño, ¿sí? Entonces un niño que el papá le solucionaba todo, pero no quiere que el papá esté al lado, ¿sí? Entonces hay una dicotomía. Entonces por una parte quiere ser libre, pero por otra parte esa libertad implica enfrentarse a unas responsabilidades. Responsabilidades que no quiere asumir porque está acostumbrado a que se lo solucionen. Entonces ahí que tiene que hacer escapar, ¿sí? Entonces por lo tanto el adolescente nunca se hace responsable, hace y deshace, pero no atiende, ¿sí? Entonces se queda ahí, como si hace el de la vista gorda como si nada hubiera sucedido y quiere que las cosas sean como él dice, ¿sí? Entonces, y solamente quiere divertirse porque pues ya lo puede hacer, ya de alguna manera puede estar ganando un dinerillo, pues entonces dinerillo solamente quiere divertirse. Bueno, que los padres le dicen que bueno, que al menos pues tiene el apoyo de sus padres porque puede vivir y comer allí, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué le queda? Le queda su tiempo para hacer y deshacer, ¿sí? Y generalmente el adolescente es impulsivo porque no se ha entrenado en el manejo de las emociones y nadie lo ha educado, nadie nos educó en el manejo de nuestras emociones, cómo manejar la ira, ¿sí? Cómo manejar las ganas de hacer algo y tú tienes muchísimas ganas y tener que aguantarte, nadie te ha dicho eso, ¿sí? Entonces, ese tema es importante tenerlo en cuenta y tú tienes que manejar eso, ¿sí? Busca otro punto que hace el adolescente y el niño interior, buscar la identidad y valía. Sobre todo esto tiene que ver eh, con el adolescente interno. El adolescente interno busca ser más, ¿sí? Busca, ¿por qué? Porque necesita saber quién es, ¿sí? Y por lo tanto necesita definir una identidad. Y esa identidad necesita encontrarla a partir de algún tipo de filosofía. Generalmente la filosofía que más llama la atención a un adolescente es la de todo lo que tenga que ver con ser más que otros, ¿sí? Porque el adolescente necesita mostrar de que se diferencia de los demás a partir de que es más que otros, ¿sí? Por lo tanto, las filosofías que más le van a llamar la atención son las que hablan de poder, de ser fuerte, y también aquellas que le hablan de facilismo, ¿sí? Las filosofías facilistas, pues eso es mejor dicho, hace al adolescente chorrear las babas, que dicen, no, todo esto tan bueno sin hacer nada, ¿sí? Es que mejor, como se dice, es la mejor filosofía para un adolescente. Entonces, ese es un punto que también se tiene que tener en cuenta de esa rebeldía, de esa búsqueda de identidad, de querer llamar la atención y querer ser más de parte del adolescente. Y lo otro son que en la adolescencia se empiezan a sentir las primeras decepciones, las primeras impotencias y las primeras depresiones, ¿sí? O incluso en la niñez, dependiendo pues de la vivencia. Pero generalmente esto surge, ¿por qué? Porque es que el adolescente empieza a enfrentar la vida por primera vez. Antes había sido lo que el padre le dijera, sí, ya no, ya se empieza a enamorar por primera vez, las hormonas le están pidiendo que conozca chicas o chicos, bueno, ¿sí? Y ne- por primera vez siente eso y por primera vez siente la necesidad de conseguir un dinero, ¿sí? De arreglarse, de cuidar su apariencia, ¿sí? Entonces hay cosas que no salen como piensa y vienen las primeras decepciones, tristezas, cosas que no hay una metodología o no han enseñado acerca de cómo manejar las tristezas, ¿sí? Que bueno, acá vamos a dar unas recomendaciones. Entonces, el tener esa vivencia dentro de sí mismo le hace sentir y no poderlo solucionar, no saberlo manejar, le genera una sensación de impotencia, como quien dice, ¿qué hago? ¿Sí? No sé cómo hacerlo porque ya como no es un niño, ya tiene que buscar soluciones, pero las soluciones no tienen ni la menor idea de qué hacer, ¿sí? Por lo tanto, cualquier situación, cualquier problema, lo ve gigante, gigante, más allá de lo que realmente es, ¿sí? Entonces,
porque no está acostumbrado, ¿sí? No está acostumbrado a enfrentar situaciones, ¿sí? Una vergüenza, una situación vergonzosa, mejor dicho, lo desbarata, ¿sí? No está acostumbrado a enfrentar situaciones vergonzosas, ¿sí? Un error, como no está acostumbrado a manejar los errores, lo desbarata, ¿sí? Se siente pues que mejor dicho es lo peor del mundo. Entonces, cuando un error es simplemente un error y ya, no pasa nada. Entonces no sabe manejar todo eso y por lo tanto pues lo oculta, ¿sí? Trata de ocultarlo y mejor se dedica a la rumba, ¿sí? Entonces ahí también vienen los primeros sentimientos de tristeza, ¿sí? Y empiezan a surgir los pensamientos negativos, porque bueno, viene el bullying, viene el tema de la chica o el chico, viene el tema del dinero. Entonces ya a partir de ahí, a partir de que no encuentra solución, empieza a interactuar con una sociedad, un mundo que necesita información, necesita la información. Entonces bueno, ya que el gobierno, que la religión empieza a tener sus propias ideas al respecto, ideas que mejor se le acomoden a un adolescente, ¿sí? Bueno, pues entonces ahí está. Y esto también genera hay que tener en cuenta de que respecto a la autoridad del padre, o sea, un niño y un adolescente siempre quieren cosas, ¿sí? Y si no lo obtienen, pues entonces buscarán la manera de obtenerlo, ¿sí? Generalmente el camino más fácil es hacer un berrinche, ¿sí? Y si ese berrinche tiene éxito, pues entonces genera una personalidad en la cual va a querer, como se dice, todo a punta de berrinche, ¿sí? Y por eso hay tanta gente que solamente se queja y se queja y de todo reniega y de todo, y todo le molesta, ¿sí? Berrinches de niños, ¿sí? Igual, todos tenemos muchísimas características que no somos conscientes y no hemos solucionado, ¿sí? Entonces, la manera en que la persona actúa para poder conseguir lo que quiere, ¿sí? Entonces, lo ideal hubiera sido que los padres nos dejaran vivir esas emociones, porque son emociones que uno tiene que vivir, tanto que a uno lo complazcan a veces, como también que no lo complazcan, como que también lo dejen a uno hacer el berrinche, así sucesivamente. Toda esa gama de emociones uno las tiene que vivir y también aprenderlas a manejar. Y el padre lo que tiene que hacer es acompañar y ser consciente de las emociones que está sintiendo el niño o el adolescente y dejarlas por una parte que las viva y por otra parte también decirle venga para acá, qué te está pasando y venga, si estás triste, ven, yo te doy unas recomendaciones, no tienes por qué preocuparte, ¿sí? Son cosas que suceden, sigamos para adelante, ponte a trabajar en esto para que se te pase la tristeza, ¿sí? Algo así es lo que tiene que hacer un padre, o debería hacerse, ¿cierto? Hacer un acompañamiento a los hijos, sí, no ignorarlos completamente, pero tampoco atenderles a todo lo que vayan pidiendo y, y tampoco castigarlos, ¿sí? O imponerles cosas. Bueno, eso, todo es un equilibrio que hay que saber manejar. Para eso también necesitas conocimiento en el caso que tú seas padre y en el caso que seas hijo, pues para que entiendas a tus padres. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? Analizar a los demás niños, ¿sí? Analiza niños y adolescentes, ¿sí? Y cómo se reflejan en ti y vas y lo llevas al cuadro de Excel, como ya lo explicamos en una primera columna, las ideas que van surgiendo y en una segunda las tareas y en una tercera la depuración, ¿sí? Empiece a analizar usted en su vida si usted recibió el amor o si recibió sobreprotección, ¿sí? Cómo ese tipo de comportamiento lo está afectando, ¿sí? También analice su identidad, ¿sí? O sea, ¿qué piensa usted? ¿Cómo es usted? Como por ejemplo usted analiza a otra persona y usted dice, esa persona es toda graciosa, esa persona es, como se dice, es irresponsable, esa persona es desordenada. Bueno, pues tú vas a hacer un perfil de ti mismo y vas a mirar por qué tienes ese tipo de personalidad, ¿sí? También analiza si tú eres una persona influenciable, por qué eres, ¿sí? También analiza las decepciones, las decepciones que tuviste en tu vida, en tu adolescencia, y analiza las tristezas que te quedaron a partir de ello, ¿sí?
analiza las tristezas que se generaron y todo eso velo anotando, ¿sí? Y todo eso luego conviértelo en tareas, ¿sí? En tareas. Y de hecho mi recomendación es que toda esa cosa que quedó en forma de tareas, que soy una persona que genere tristeza, ¿sí? Me convirtió en una persona triste o melancólica, ¿sí? Pues entonces vas a Google cómo manejar la melancolía. Algún artículo tiene que decir alguna cosa interesante por ahí y de ahí sacas ideas y tareas interesantes, ¿sí? De ahí puedes sacar ideas porque vas a tener más información y argumento. Bueno, entonces era lo que les quería hablar en este video. Nuevamente entro y hago resumen. Analiza tu niñez, las vivencias que tuviste, analiza tu juventud, tu adolescencia, las vivencias que tuviste y revisa qué tipo ¿cómo se dice? ¿Qué identidad, ¿sí? te generó esas vivencias, ¿sí? Analiza si eres influenciable, analiza las vivencias que tuviste si te generaron una tristeza, ¿sí? Si hubieron unas decepciones, ¿sí? Anota esas decepciones y luego en una segunda columna vas sacando en forma de tareas lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, trabajar en mis decepciones. ¿Cómo funciona eso? Pues si te generaron unas decepciones, generalmente eres una persona que trata de esquivar ciertas cosas para no sentirte lastimado, ¿sí? Y te genera una profunda melancolía en la cual te genera una cantidad de pensamientos negativos en la cual tú piensas que la vida no es justa, ¿sí? Todo ese tipo de cosas vienen a partir de tu pensar en tu niñez y pensar en tu adolescencia, ¿sí? Recuerda que son modelos que nos sirven para poder entrar en contacto con partes del subconsciente, con conocimientos, ¿sí? Revisa también ¿cómo se llama esto? Tus necesidades de independencia, ¿sí? O si eres muy dependiente, ¿eres dependiente o independiente, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que a ti te hace sentir valioso, ¿sí? Todo esto son preguntas para que empieces a mirar. ¿Qué cosas te causan depresión? ¿Sí? ¿De qué generó en la adolescencia o en la niñez cosas que te causan depresión? ¿Sí? Entonces ve, todo eso, todas estas preguntas, velas anotando, velas contrastando con tu adolescencia y niñez y luego pues entonces ve sacando de ahí tareas y ve buscando información para que te surjan más ideas de cómo solucionar. Muy bien, era lo que les quería hablar en este video.